Quedamos en el versículo 15 del capítulo 14, ahora sí, entrando en materia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, recordemos que estábamos hablando de los que querían comer carne y los que no querían comer carne. Ese es el contexto original. Ahora aquí yo le voy a invitar a usted a hacer algo. Cambiemos eso por alguna costumbre que usted tenga. Por ejemplo, miren, en los días de Navidad escuchaba un predicador decir: cambiemos esto por poner el árbol de Navidad, que es otro tema que es controversialísimo y que despierta furores. Él decía, por ejemplo, pero si por causa de poner el árbol de Navidad tu hermano es contristado, estoy leyendo el versículo 15, ya no andas conforme al amor. O decía, si por causa de criticar al que coloca el árbol de Navidad estés contristado, ya no andas conforme al amor. Ahora, cuando les digo árbol de Navidad es cualquier tema, el tema que ustedes crean que puede intervenir entre la relación cristiana. Ahora, dice el apóstol Pablo en el versículo 15, y lo cito textualmente ahora sí: si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ahora, yo quiero saber si usted está escuchando esto, porque dice que si por causa de mi capricho, y estamos hablando de capricho porque estamos hablando de cosas que no están en la escritura, sino que de alguna parte la traímos y la aplicamos dentro de la iglesia, si por causa de esto tu hermano es quebrantado, está siendo contristado, está siendo entristecido, tú no te estás conduciendo con la motivación correcta. Es decir, si lo que tú estás haciendo poner triste al otro, tú no estás pensando en el otro, tú estás pensando en ti. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Lo ve? Podemos cambiar comida igual por el término que gustemos nosotros. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque sería contrario a lo que hemos estudiado hasta ahora, por lo menos en los primeros 3 capítulos y en la totalidad realmente de la carta a los Romanos, y también leímos Gálatas en su momento. Sería contrario creer que perderse se está refiriendo acá a que la persona puede dejar de ser salva. Eso no es una enseñanza bíblica y tiende a confundirse. Romanos, por ejemplo, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es uno de los versículos más lindos de la Biblia. Usted no va a ser condenado porque usted está en Cristo Jesús. Él se encargó de su salvación. Ahora, esta salvación depende de Dios, no de nosotros. Así que miren, la persona que se ha ido de la iglesia porque alguna vez le criticaron su ropa, por ejemplo, y se fue al mundo definitivamente, y más nunca pasaron los años, más nunca apareció por ahí, su conducta no dio un cambio, sino que sigue siendo la misma persona de siempre, se sigue comportando con un mal testimonio, lo más probable es que esta persona no haya creído. Esa es la explicación. Hace tiempo yo escuché en una reunión de varones, creo que fue, no sé, alguien mencionó sobre un familiar que se había ido a la iglesia católica, no sé, que había sido bautista y se fue a la iglesia católica, algo así. Y alguien dijo, bueno, lo triste de todo es que él sigue siendo bautista. No, él nunca fue bautista. Porque aquel que conoció al Señor, yo creo que no hay nada más hermoso que el Señor en este mundo, partiendo por ahí. Pero entendemos desde la Biblia que el que guarda nuestra salvación es Dios. Que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el que estuvo entre nosotros, entre comillas, nos abandonó en un momento, nunca perteneció a nosotros. Esa persona necesita recibir el Evangelio y necesita creer. Ahora, usted me va a preguntar, ¿será salvo o no será salvo fulano? ¿Será salvo o no será salvo el otro? Eso lo sabe Dios. Lo que ocurre aquí y lo que quiero dar a entender es que si nosotros deliberadamente atentamos en contra del Señor, deliberadamente por mucho tiempo, nunca hay un cambio en nosotros, es muy probable que nunca hayamos creído. ¿Ya? Recuerden la parábola del trigo y la cizaña. Los comentaristas apuntan a que este versículo habla acerca de destrozar la vida espiritual del otro. Dice el versículo: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La mayoría de los comentaristas que leí acerca de este pasaje dicen que está hablando de su vida espiritual, de su comunión con Dios, de su comunión con la iglesia. No hagamos que porque lo que nosotros queremos imponer
esta persona flaquee en la fe o resbale en la fe o sea perturbado de su comunión con el Señor. Hay un comentario de Samuel Pérez Millo acá que me gusta mucho. Dice: la exhortación final es intensa acerca de este pasaje. Como si el apóstol dijera: reflexiona en tu conducta. El hermano tuyo es amado por Cristo, quien murió por él. Sin embargo, tú, con una conducta carente de amor, le estás produciendo un daño irreparable. Termina de una vez con lo que estás haciendo. Ese es el comentario que coloca acá el hermano Samuel Pérez Millo. Versículo 19. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé si usted lo ve igual que yo, pero yo no sé qué tan prudente sea exponer nuestro testimonio tanto a los de dentro de la iglesia como a los de afuera, exponer nuestro testimonio a que sea vituperado por cosas que no tienen importancia real en el mundo. Es decir, ¿de verdad vale la pena que yo exponga mi testimonio con los de adentro como con los de afuera por algo que no tiene basamento bíblico? Es la pregunta. Miren, hay iglesias por ahí que son conocidas como iglesias fanáticas religiosas y muchas de ellas tienen merecido el nombre, otras no. Pero en su mayoría tienen merecido el nombre. Personas que se comportan de una manera incluso súper extraña y es una manera que no está en la Biblia, sino que son tradiciones y creencias que ellos han desarrollado. El otro día vi un video de unos hermanos de cierto país que el más santo era el que llevara más camisas. Es decir, si yo tengo 5 camisas, una sobre la otra, puesta sobre mí, yo soy más santo que el que va con 4 camisas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Qué basamento bíblico hay ahí? Y por supuesto la gente de afuera llama a esta gente que esta gente no está normal, no está bien de la cabeza. Yo no sé, no puedo evaluar eso. Pero claramente no es bíblico lo que están diciendo. Porque según ellos, si yo me pongo más camisas, soporto más calor, controlo más la carne, me exhibo menos y ya yo soy más santo que los demás. Eso está muy mal. Y la gente que ve eso de afuera, por supuesto que crea un mal concepto del cristianismo. Y están siendo vituperados. Ahora ellos están siendo vituperados con razón. Perdón, se me cayó el internet. Ahí regresé. ¿Ya? ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Sí. Dice, porque el reino de Dios, versículo 17, no es comida ni bebida, sino justicia, y esta justicia se refiere a la forma en la cual nos conducimos, paz, gozo en el Espíritu Santo. Hermano, estemos gozosos. Estemos gozosos en el Señor. Miren, el gozo de Dios o el gozo que proviene de Dios precisamente proviene de Dios. No depende de circunstancias externas. Depende de nuestra relación directa con el Señor, de la seguridad que tenemos de la salvación y de la vida eterna, que eso no va a cambiar. Ahora, el reino de Dios puede ser definido como la atmósfera donde Dios gobierna todos los corazones. Ese es un concepto. También el reino de Dios puede ser su gobierno venidero, el que esperamos nosotros ver. Pero claramente el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni cosas triviales, cosas sin importancia, cosas que en nada influyen a nuestra certeza de fe, a nuestra salvación. Paz y gozo en el Espíritu. Como les decía, la paz que viene del Señor y el gozo que viene del Señor. Conozco muchos cristianos tristes últimamente. Y yo entiendo que hay situaciones en la vida que nos hacen entristecer, que nos hacen pasar por momentos con un estado emocional bajo. Pero recuerde, mi hermano, mi hermana, que el Señor lo está esperando allá para gozar la eternidad a su lado. Que Cristo murió por usted y por mí. Que usted es bienaventurado y bienaventurada. Y eso debe tenerle su corazón feliz. Versículo 18.
Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Está refiriéndose a los versículos anteriores. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Ve? En contra de las divisiones, de estar discutiendo o de estar poniendo en peligro nuestro testimonio por cosas que realmente no valen la pena derechamente, contribuyamos a la paz y a la mutua edificación. De eso se trata la iglesia. Todos nos edificamos entre todos, unos con otros. Miren, una de las cosas más lindas que tiene la iglesia es que las luchas que tenemos todos son diferentes. Yo tengo una lucha diferente que mi hermano Marco. Nosotros tenemos una lucha diferente que mi hermano Marcelo. Chris lucha de otra forma como el pastor. ¿Y en qué sirve la iglesia? En que si la lucha de Chris es una que ya yo superé, yo voy con él y lo ayudo en eso. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Los hijos de Chris son más grandes que los míos. Y los hijos del pastor y de la mayoría acá son ya hijos más grandes que los míos. Todos ustedes me pueden enseñar a mí y ayudar a mí en la crianza de mis hijos. ¿Lo ven? Y yo tengo quizás unas luchas superadas que ustedes están luchando y yo los ayudo en eso. Y así nos vamos conformando los unos con los otros, nos vamos edificando. Y manteniendo, por supuesto, la paz. Esto no es ecumenismo. El ecumenismo es esa corriente filosófica que trata de buscar los puntos en común entre las religiones sin hacer distinción entre una y otra. De eso no estamos hablando, por si acaso. Hay que tener diferencias claras en nuestras doctrinas principales. Eso lo vimos la clase anterior. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Yo creo que más claro, imposible. Y recuerde que usted puede intercambiar comida por cualquier situación que no esté en las escrituras, que usted esté creando como un dogma. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es malo que hagamos tropezar a otro por cómo se viste. Es malo que hagamos tropezar a otro porque pone el árbol de Navidad. Es malo porque hagamos tropezar a otro porque cree que el Señor viene a la mitad de la tribulación y nosotros creemos que viene antes. Es malo que hagamos tropezar a otros porque Él quiere orar de pie y nosotros queremos orar sentados. Es malo que hagamos tropezar a otro porque, no sé, ella viene acostumbrada a usar un velo y a nosotros no nos da importancia. Lo hablamos la semana pasada, por ejemplo. Todo a la verdad es bueno. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Léalo conmigo de nuevo, versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Recuerdan que les dije, nuestra libertad cristiana, a veces, recogerla un poco, suprimirla un poco. Yo retraso mis linderos. Yo tengo muchos años en cristianismo, esto es un ejemplo. He madurado suficiente como para extender los linderos de mi libertad cristiana muy lejos, muchas hectáreas de libertad, pero de repente veo un hermano que es más débil y que esa libertad tan grande que yo tengo quizás lo va a hacer tropezar. Yo digo, ya, levanto mi cerca y me la traigo más acá. No porque lo que yo estoy haciendo es pecado, sino porque yo lo amo. Y el bienestar de él está por encima de mi bienestar. Porque se supone que yo soy un cristiano maduro, fuerte, desarrollado, que puede estar 2 o 3 meses sin hacer ciertas cosas mientras el otro toma la marcha. Por amor, hermano. Miren, versículo 15. Capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿De qué se trata esto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor hacia los demás. Sí, es el segundo mandamiento que el Señor nos dejó. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Estoy leyendo el capítulo 15, versículo 2,
en lo que es bueno para la edificación. Y aquí hace la diferencia. Si él está en malas prácticas, claramente yo debo corregirlo. Pero en pos del desarrollo cristiano, yo debo suprimir mis libertades. Y versículo 3, y nos da el ejemplo más grande de la historia, de la eternidad, de los siglos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es una referencia, por supuesto, al Salmo 69, versículo 9. Y lo leímos la semana pasada también en Filipenses capítulo 2. Hermano, Cristo tenía una existencia eterna, feliz, en comunión con el Padre. Y renunció a esa existencia eterna y feliz de comunión con el Padre para venir a buscarnos a nosotros. Él no persiguió su propio bien. Él antepuso nuestro bien al de Él. ¿Y quién es nuestro ejemplo de vida? La última vez que yo leí sobre el término cristiano son aquellos que viven según la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que es el fundador de lo que nosotros creemos. Y nosotros como cristianos debemos imitarlo a Él en todo, incluyendo en esto. Por lo tanto, anteponemos el bienestar de aquel hermano al de nosotros. Acá dejo una nota. La iglesia debe ser un lugar donde llega gente con diferentes culturas, temperamentos, preferencias, etcétera. Yo no sé si usted ha visto, es el mismo caso del matrimonio. Cuando se casan dos personas en matrimonio, son personas que fueron criados en hogares diferentes, con tradiciones diferentes, con culturas diferentes, con costumbres diferentes, que se unen en un solo hogar. Y ahí ellos empiezan a desarrollar sus propias maneras de vivir, digámoslo así, manera de hacer las cosas. Ahora, después que pasa un tiempo de la pareja casada, empiezan como a acoplarse, automatizan ya todo lo que están haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nace el primer hijo. Y empiezan las mamás a opinar. Otra vez, no, que yo le cambiaba los pañales así, que yo le daba la comida así, que hay que darle esta agüita, que hay que darle esta cosita. Y empieza otra vez la situación hasta que se acostumbran. Se están riendo porque saben que es verdad. Y no, que tu mamá dijo esto, no, pero la tuya dijo esto y ahí. Ahora, esto también pasa en la iglesia. Son personas que son de diferentes culturas que se están uniendo con un fin común, que es alabar al Señor. Ahora, miren. Ahora, usted quiere bendición dentro de la iglesia. ¿Qué dice el Salmo 133? Vamos a leerlo. Ahí tiene su Biblia. Salmo 133. Leámoslo, es cortito y un buen salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Lo ven? Es bueno y es delicioso cuando nosotros como hermanos habitamos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Queremos hacer campañas evangelísticas y la gente crea y tenga vida eterna. ¿Por qué no probamos viviendo en armonía? ¿No les parece? Queremos darle a la gente una mejor vida que la que lleva. No queremos que la gente llegue y consiga un ring de boxeo ahí. Queremos que la gente llegue y consiga una familia unida, que se ama, que se respeta a pesar de que haya ciertas diferencias. Queremos encontrar una familia que comparte la visión del liderazgo que el Señor ha puesto. Imagínense esto, mira, un ejemplo muy práctico. Llega alguien que tiene 2 cultos asistiendo a la iglesia. Esto es muy práctico. Se sienta al lado mío. Y cuando pasa a predicar el pastor, yo le digo, a mí no me gusta cómo predica el pastor. Cuando lleva 10 minutos ya yo llevo 2 bostezos.
Imagínense la impresión que se está llevando la persona que nos está visitando. Imagínense eso. O que cuando empieza a socializar con los hermanos, ve que, no sé, que Cristian y yo no nos hablamos. Bueno, pero Ángel saludó a todos menos a Cristian. No, lo que pasa es que ellos casi se caen a golpes el otro día. Imagínense eso. No debe ser esa la visión de la iglesia que tiene la gente. De hecho, eso no es una iglesia sana, hermano. No lo es. Debe ser en armonía. Ahora, yo quiero dejar acá una enseñanza práctica, que no les voy a hacer una lista de puntos por practicar, no. Les voy a dejar una tarea. Me voy a tomar el atrevimiento de dejarnos a todos una tarea, un trabajo que todos tenemos que hacer. Y es el siguiente. Yo quiero proponer que pensemos en alguien a quien hayamos dañado con un mal comentario, con una mala acción. Sobre todo si esto se trata de imponer cosas que no son realmente basadas en la Escritura. Alguien debe haber, dentro o fuera de la iglesia. Pensemos en esa persona. Y vamos a agarrar, y yo no sé si por teléfono o presencialmente, usted se va a disculpar. Y si lo miran raro, usted dice, no, es que aprendí en una clase que yo debo hacer esto. Eso se llama ser humilde. Eso se llama reconocer mi error. Y se llama poner al otro por encima de mí. Priorizar al hermano. Y si es alguien fuera de la iglesia también. Porque recuerde que la iglesia primitiva dice Hechos, el libro de los Hechos, que tenían buen testimonio de los de afuera. Dice eso la Escritura en el libro de los Hechos. Esa es la primera. La segunda tarea, mis hermanos, es que si alguien nos ha ofendido o nos hemos sentido ofendidos por alguien, perdonemos a esa persona. Miren, el amor en el cristiano debe ser tan grande que si yo ofendí a alguien, sin incluso yo tener la intención, yo debo disculparme. Es decir, voy a usar, no sé, al hermano Marcelo. Yo ofendí al hermano Marcelo, pero yo no me di cuenta que lo hice. Yo algo hice que él se sintió ofendido. Yo debo pedirle perdón. No es que no era mi intención, pero si no estamos hablando de tu intención, estamos hablando del corazón de él. Estoy anteponiendo al otro antes de mí. Y si alguien le ha hecho algo, hermano, perdónelo ya. Perdónelo ya. Espero en el Señor que esto se riegue por toda la iglesia. Perdonen y den perdón. Ya, hoy. No siga guardando eso que nada más se daña a usted. Aquí no se daña más nadie que el que guarda rencor. ¿Y por qué se da todo? Por diferencias. Y muchas veces diferencias que no son trascendentes, que no son escriturales, que es lo más doloroso esto. Para finalizar, quiero leerles lo que dice Romanos, capítulo 16, a partir del versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermano, que Dios nos llene de gracia, de paz y de amor. Y que nos llene de humildad para poder ir en busca de aquellos que hemos dañado y restaurar esos corazones. Y que también nos dé sabiduría y amor para cuando nos dañan a nosotros, nosotros también poder perdonar. Permítanme orar.